Los falsos maestros son como la mala hierba, eso crece por doquier. No podemos estar al día. ¿Te quieres defender de las falsas doctrinas? Conoce bien el Evangelio. Vuelve sobre esta carta de Pablo a los romanos una y otra vez hasta que el Evangelio esté tan entretejido en tu mente y en tu corazón que tú seas capaz de identificar cualquier distorsión a kilómetros de distancia. El video que verás a continuación es un extracto de uno de mis sermones favoritos del pastor Sugel Michelén. Ponte cómodo y disfruta de esta gran enseñanza. Comencemos. Pablo dice, el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 7, versículo 15, advierte a sus discípulos: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vienen vestidos de ovejas, parecen ovejas del Señor, pero son lobos. Son lobos. Y esta es una advertencia que se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento. Pedro nos dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 que así como se levantaron falsos profetas entre el pueblo durante la era del Antiguo Testamento, así también habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Esto no es una mera posibilidad. Pedro dice, el diablo se encargará de introducir entre vosotros falsos maestros. Los falsos maestros siempre van a estar allí haciendo daño. Sobre todo en una época como esta, en que los medios masivos de comunicación son tan eficaces para dar a conocer la verdad, pero también para esparcir el error. Y Pablo les dice, pongan atención, presten atención, esto no es un juego. Así como el Evangelio edifica a los creyentes y los lleva a madurar y a fortalecerse en su fe, así las falsas doctrinas son un tropiezo para los creyentes y un arma de destrucción masiva para los incrédulos. Miles y miles van camino al infierno por haber abrazado un evangelio distorsionado, un evangelio que no predica claramente acerca del pecado, que no habla claramente acerca de la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz, que no habla claramente del hecho de que nuestra justificación delante de Dios se obtiene únicamente por medio de la fe y solo por la fe en la obra de Jesús. Uno de los ataques más fieros de Satanás a través de toda la historia de la iglesia ha sido precisamente en contra de la gloriosa doctrina de la justificación por medio de la fe sola y de las implicaciones prácticas de abrazar este evangelio. Satanás conoce, mis hermanos, el poder del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para santificación, y el diablo lo sabe. Por eso alguien decía que el diablo hará todo lo que esté de su parte para detener el avance del evangelio. Y si no puede detenerlo, para cambiarlo. Y si no puede cambiarlo, para mezclarlo. Y si no puede mezclarlo, para reinterpretarlo. Y si no puede reinterpretarlo, para diluirlo. Y si no puede diluirlo, para distraernos con otras cosas, de manera que no le pongamos mucha atención. El diablo odia el evangelio. Así que manténganse vigilantes contra los que distorsionan este mensaje de la justificación por la fe sola en la obra y la persona de Jesucristo. O de lo contrario, mis hermanos, no tendremos defensas contra los falsos maestros. Y déjenme decirles algo. Yo creo que una persona que afirmó esto tenía mucha razón cuando decía que el proceso a través del cual las iglesias terminan perdiendo el evangelio suele ocurrir en 4 generaciones. Y ya nosotros vamos por la segunda camino a la tercera. 4 generaciones. Esta persona dice, la primera generación
recibe y abraza el mensaje del Evangelio. La segunda generación comienza a darlo por sentado. Eso es algo que ya nosotros sabemos. Cristo murió por nosotros en la cruz. Nuestra salvación depende únicamente de Él. La tercera generación entonces lo confunde. Y la cuarta generación la pierde. La primera generación abraza el Evangelio. La segunda generación lo da por sentado. La tercera generación, al no escuchar claramente desde el púlpito lo que es el Evangelio, lo confunde. Y la cuarta generación lo pierde. De manera, mis hermanos, que el punto crítico está en esa segunda generación que da por sentado el Evangelio. Tal vez porque piensan que ese es el aspecto más básico y más fundamental de la vida cristiana. Es algo que podemos dejar atrás después de la conversión para avanzar hacia doctrinas más profundas. Miren, mis hermanos, no hay doctrina más profunda que el Evangelio. El Evangelio es el eje central alrededor del cual gira la vida cristiana. El Evangelio es la armadura que nos protege contra las falsas doctrinas. Si tú quieres protegerte de los falsos maestros, déjame darte una buena noticia. Tú no tienes que dedicarte ahora a conocer todas las distorsiones doctrinales que surgen constantemente en el mundo evangélico, porque no vas a poder estar al día. Los falsos maestros son como la mala hierba, eso crece por doquier. No podemos estar al día. ¿Te quieres defender de las falsas doctrinas? Conoce bien el Evangelio. Conoce bien el Evangelio. Vuelve sobre esta carta de Pablo a los romanos una y otra vez hasta que el Evangelio esté tan entretejido en tu mente y en tu corazón que tú seas capaz de identificar cualquier distorsión a kilómetros de distancia. Conoce el Evangelio. Debemos apertrecharnos con un buen entendimiento de las doctrinas más importantes de la Biblia. ¿Para qué? Dice Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso tenemos una confesión de fe en la iglesia. La confesión de fe no está por encima de la Biblia. Pero déjame decirte algo, no basta con que tú digas, no, yo creo en la Biblia. No, porque hasta los herejes dicen que creen en la Biblia. Lo importante es que tú puedas definir qué es lo que tú crees que la Biblia enseña acerca de las doctrinas más importantes. Y eso es lo que hace precisamente una confesión de fe. Son nuestras paredes doctrinales. Estos falsos maestros son astutos, son peligrosos, dice Pablo, parecen ovejas, no lo olvides, ellos no van a aparecer delante de ti con una tarjeta de presentación, fulano de tal, falso maestro, no. Son mensajeros de Satanás, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 11, que se disfrazan como ángeles de luz. Mensajeros de Satanás disfrazados. Nosotros tenemos un protocolo, ¿verdad?, para evitar el contagio del coronavirus. Así que los médicos nos dicen guarden por lo menos 6 pies de distancia, porque la saliva cargada de virus más o menos pueden llegar hasta ahí. Entonces uno guarda la distancia social. Bueno, mis hermanos, lo que Pablo nos está diciendo aquí en este texto es que nosotros debemos tener un protocolo para no dejarnos contagiar de los errores doctrinales de los falsos maestros. Por eso es que Pablo les dice, no solamente manténganse alerta, dice evítenlos. Evítenlos. Esta gente sabe cómo convencer a los incautos, a los ingenuos, con palabras suaves y lisonjeras. Ellos te dicen lo que tú quieres oír. Y terminan dividiendo las iglesias, terminan arruinando a los que abrazan sus enseñanzas. En ese sentido,
No deja de ser irónico el hecho de que algunas personas dicen, lo más importante en la iglesia es la unidad. Olvídense de las doctrinas, porque las doctrinas dividen. No, mis hermanos, la verdadera unidad se logra precisamente cuando tenemos acuerdo en las verdades doctrinales de la iglesia. Son las doctrinas las que producen unidad, verdadera unidad en la iglesia. Sí, podemos tener criterios diversos con respecto a doctrinas que son secundarias. Hay aspectos de la fe que no nos vamos a perder por no estar todos de acuerdo en si el Señor viene 7 años antes de la tribulación o 7 años después o cuándo. Pero sí en que el Señor viene. Lo esencial es que Cristo viene. Los detalles de la venida no son esenciales. No que no sean importantes, es que no son esenciales. Nosotros podemos tener diferencias. Podemos tener diferencias de criterios en asuntos personales. ¿Recuerdan lo que Pablo nos enseñó en Romanos capítulo 14? Uno piensa que no puede comer de todo, otro piensa que sí, uno piensa que no se debe beber vino, otro piensa que sí. Bueno, hay diferencias de criterios en la iglesia, no hay problemas. Pero no con respecto a las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es: divídanse de los que los quieren dividir. Hay una división saludable. Divídanse, evítenlos, cuídense de los falsos profetas del evangelio de la prosperidad, por ejemplo. Cuídense de los falsos profetas, de los falsos apóstoles de la prosperidad. Cuídense de los que no predican claramente la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Cuídense de los que no proclaman claramente el mensaje de la justificación por la fe sola. Cuídense de los predicadores que tuercen las escrituras, citando textos fuera de contexto para enseñar herejías que suenan bíblicas, pero siguen siendo herejías. Observen con cuidado, mis hermanos, si lo que el predicador está diciendo es lo que el texto bíblico realmente enseña. Él está mostrando el texto en su contexto, porque de lo contrario vas a ser... In holographic twilight, silent screams beneath the cracks of faded moon. Lonely hearts trapped in mirror reflections, lifeless eyes staring into neon gloom. Lights fade, whispers scream, lost in static haze. Voices echo, longing traces in the air. Spirits rise, neon skies, dreams in disarray. Echoes of the night calling, can't escape despair. White rose through virtual despair. Broken hearts left in empty squares. Faceless eyes watching from down corners. Synthetic love disintegrates like morning fall. Flicker in the distance, a warmth breaks the night. A single bloom pushing through cracked concrete, a fight for something real, a touch, a connection untold. A melody breaks the silence, a story to unfold. A ragged voice, a lone guitar, a song in the square, singing of hope of breaking free. A
to appear. The lonely gather, drawn by the sound. Faces light up, shadows retreat from hallowed ground. Lights flicker, whispers rise above the static fight. Voices join the chorus, the symphony takes flight. Spirits soar, neon sky, dreams ignite the night. Echoes of the night calling, can't stare us in the light. In the heart of the silicon, a crack begins to mend. A human spark, a firefly, a love that will transcend the artificial night. A city starts to breathe, hope rekindles.